Muy buenas amigas y amigos de Sonic Hours Live. Seguimos hablando de podcasting y seguimos hablando de Tascam. Por si no lo sabías, este es el segundo y último vídeo de una microserie que estamos haciendo sobre los equipos de podcasting de Tascam. Si aún no has visto el primero, te sugiero que lo hagas. En este primer vídeo te explico con todo detalle cuáles son las características y las funciones de los equipos, en concreto de esta estación de producción de podcast, la Mixcast 4, y de los micrófonos TM70 y TM80. En este segundo vídeo me centraré en las cuestiones más prácticas, es decir, la producción de un podcast con estos equipos y, cómo no, con el software gratuito Tascam Podcast Editor, una magnífica herramienta de grabación, edición, postproducción y masterización de podcast disponible para Windows, macOS, iOS y, según Tascam, pronto también para Android. Un software que es sin duda el compañero perfecto de esta Mixcast 4. Pues nada, sin más preámbulos, vamos a la tarea, venga. Si nos ceñimos a la realización técnica de un podcast, en el proceso de producción podemos distinguir 4 fases importantes. La primera es la preparación y configuración del set de grabación. La segunda es la grabación propiamente dicha. La tercera es la edición o postproducción. Y la cuarta y última, la exportación y publicación del podcast. A lo largo de este vídeo hablaremos de esas 4 fases. Empecemos por la primera. Para hacer un buen podcast es imprescindible tener una idea bien clara de lo que quieres hacer. A partir de ahí podrás improvisar todo lo que quieras, pero necesitas un plan, un guión, llámale como quieras. Si la idea está clara, también tendrás claros cuáles son los requisitos técnicos que tendrás que satisfacer para realizar tu idea. En primer lugar, es importante que prepares el material sonoro que vas a usar. Si tu podcast es una producción serializada, necesitarás un jingle, una sintonía, un sonido que identifique tu trabajo. Si aún no tienes ese indicativo, te recomiendo que te procures uno ya. A continuación, ¿qué música vas a usar? ¿Vas a pinchar música? ¿Usarás solo música de fondo? Y más cosas. ¿Vas a reproducir efectos de sonido tipo aplausos, risas, etcétera? Una vez localizados y preparados tus archivos de audio, toca pensar también en los requisitos técnicos de tu podcast. ¿Cuántas personas van a intervenir? ¿Tienes los micrófonos preparados? ¿Son dinámicos o de condensador? ¿Vas a realizar alguna conexión telefónica con un invitado remoto? ¿Por qué medio lo harás? ¿Mediante videoconferencia Skype, Zoom o similar? ¿O simplemente usando tu móvil? ¿Qué medio usarás para reproducir las músicas? ¿Ordenador, smartphone, reproductor de audio externo? ¿Tienes a mano todos los cables y adaptadores que necesitas para realizar tu podcast? ¿Vas a grabar directamente en la tarjeta SD de la Mixcast 4 o grabarás en el software Tascam Podcast Editor? Podría seguir haciéndote preguntas, pero creo que con estas hemos cubierto las más básicas. A continuación, vamos a preparar los archivos de audio en nuestro ordenador. Vamos a preparar el material que necesitaré para mi podcast. He creado una carpeta para tenerlo todo bien ordenadito. Y en primer lugar, el indicativo de mi podcast. Aquí está. A continuación voy a usar estos 2 tracks. Este como música de fondo en algunos pasajes. Y este otro que voy a pinchar a lo largo de la conversación telefónica que mantendré con mi invitado. Luego, efectos, veamos, voy a usar este. Ok, ahora voy a cargar estos sonidos en los pads de la Mixcast 4. Para ello, conecto la Mixcast 4 a mi ordenador a través de USB y abro el Tascam Podcast Editor. Este software puede descargarse de manera gratuita desde la web de Tascam y está disponible para Windows, Macintosh, iOS y con algunas limitaciones también para Android.
Seleccionaré este icono que representa los pads de sonidos de la Mixcast 4. Al abrirlo aparece esta pantalla de configuración. En el banco 1 tenemos los efectos de sonido de ejemplo que vienen de fábrica. Vamos a dejarlos ahí de momento. Seleccionamos el banco 2, que ahora está vacío, y empezaremos a cargar los sonidos que necesitaremos para nuestro podcast. En el pad 1 colocaré la sintonía de Sonic Awards Live Podcast. Puedo hacerlo de dos maneras, pulsando los tres puntitos que aparecen aquí junto al campo de texto o sencillamente arrastrando el archivo de audio y soltándolo sobre el pad correspondiente. En el visor de la parte inferior vemos la forma de onda del archivo de audio y además podemos realizar algunas ediciones sencillas como cortar un fragmento del archivo. Y evidentemente podemos reproducirlo pulsando play. Vamos a cargar ahora los demás sonidos que he preparado hace un momento. Ponemos aquí el efecto de sonido. Como ya te expliqué en el anterior vídeo, en los botones de efectos puedes colocar, además de efectos, cualquier otra cosa que quieras reproducir. Por ejemplo, un fondo musical, o una canción, o una entrevista de 1 hora, lo que tú quieras. De hecho, la única limitación es la capacidad de la tarjeta SD que tengas puesta en la Mixcast 4. En el panel de la derecha puedo editar la etiqueta del pad, su color y, lo más importante, el modo de reproducción. Por ejemplo, si quieres que el sonido se reproduzca de principio a fin, si quieres que se reproduzca solo mientras mantienes pulsado el pad, etc. Tienes hasta 6 modos de reproducción entre lo que elegir. Cuando ya tengas los pads configurados como tú quieres, pulsas el botón Sync to SD para enviar así los datos a la Mixcast 4. Es muy sencillo. Una vez finalizado el proceso, todos esos sonidos estarán ya disponibles pulsando los botones de la Mixcast 4. Aquí están mis sonidos, el indicativo, los efectos. Y si necesitas cambiar alguna cosa de la configuración de los pads, recuerda que también puedes hacerlo usando la opción del menú correspondiente. Ahí lo tienes. Volvemos atrás. Ok, pues ahora que ya tenemos los archivos de audio cargados en la Mixcast 4, vamos a conectar y configurar las otras fuentes de audio externas. Lo primero, el micrófono. En este caso, el micrófono que yo usaré ya está conectado a la Mixcast 4. Como ves, el medidor del canal Mic 1 se mueve cuando hablo. Si tuviera que recibir algún invitado aquí en mi estudio, pues conectaría un segundo micrófono y lo configuraría usando las opciones que vimos en el primer vídeo. Más cosas. Como voy a usar audio Bluetooth procedente de un smartphone, ahora voy a emparejarlo. El procedimiento es muy sencillo. Vas a la página de configuración de Bluetooth y clicamos emparejar. Ahora mismo está buscando y listo, conectado. A medida que vamos añadiendo fuentes de sonido, vamos configurándolas, comprobando niveles, etc. Vamos a hacerlo con el canal Bluetooth. Selecciono la canción que ya tengo preparada en mi smartphone y pulso play. Ajusto el nivel. Y listo. Ok. Ahora voy a conectar otro smartphone que es el que utilizaré para realizar la entrevista telefónica. En este caso, como voy a tener el canal Bluetooth ocupado reproduciendo música, conectaré este smartphone a través del conector TRRS del panel trasero de la Mixcast 4. Para ello usaré un cable TRRS estándar. Por cierto, atención, porque ese cable no viene con la Mixcast 4, o sea que tendrás que comprarlo aparte. La señal del smartphone aparece en el canal Smartphone, un canal dedicado a cualquier dispositivo que conectes a través de la entrada TRRS de la Mixcast 4. Y ahora vamos a por el canal USB. En este canal tendrás disponible el sonido procedente de cualquier aplicación que tengas abierta en el ordenador. Por ejemplo, yo tengo aquí la aplicación Audacity con un tema musical.
Por cierto, esta aplicación no viene con la Mixcast 4, pero te la puedes bajar gratuitamente de internet. En la descripción de este vídeo te dejo el enlace. Bueno, pues ya tenemos hechas nuestras conexiones y preparados nuestros canales. Recapitulando un poco, para que lo tengas claro, en total la Mixcast 4 puede gestionar hasta 12 canales de manera simultánea. 4 canales mono, es decir, los canales de micro, más 4 canales estéreo, es decir, USB, smartphone, Bluetooth y pads de efectos. Un auténtico arsenal de posibilidades sonoras con el que puedes hacer auténticas maravillas. Bueno, y con esto creo que ya estamos casi listos para grabar. Pero cuidado, porque antes de empezar a grabar tenemos que tomar algunas decisiones. 2 son especialmente importantes. La primera, ¿dónde grabamos? ¿Grabamos directamente en la tarjeta SD que tenemos insertada en la Mixcast 4? ¿O quizás lo hacemos directamente en la aplicación Tascam Podcast Editor usando la Mixcast 4 como interfaz de audio multicanal? La segunda, ¿grabamos modo multipista, es decir, una pista para cada canal? ¿O vamos directamente a una mezcla estéreo izquierda-derecha? Con la Mixcast 4 todas estas opciones son posibles, así que la respuesta a esas preguntas dependerá de diversos factores como el tipo de material que vayas a grabar, si vas a querer o no editar la grabación para incluir otras pistas o efectos, si vas a necesitar insertar o cortar fragmentos de tu podcast, etcétera, etcétera. Mi opción personal, ya que tenemos la lujosa posibilidad de grabar hasta 12 pistas de audio de manera simultánea, sería grabar en modo multipista, por supuesto. Además, así podré mostrarte después algunas opciones de postproducción y edición que si solo tuviéramos una reducción estéreo del podcast no podría enseñarte o no podría hacerlo en condiciones. En cuanto al método tarjeta SD u ordenador, para este vídeo creo que voy a grabar en el ordenador usando el software Tascam Podcast Editor, y así de paso te muestro cómo funciona el software y cómo interactúa con la Mixcast 4. Pero recuerda que para grabar no necesitas para nada el ordenador, ya que la Mixcast 4 puede grabar en modo autónomo usando una tarjeta SD como soporte de grabación. Pues nada, vamos a ver el software Tascam Podcast Editor. Continuación. El software Tascam Podcast Editor es muy intuitivo y fácil de manejar. Cuando lo abres, lo primero que aparece es una ventana con 8 pistas. 4 mono, las 4 correspondientes a los canales de micro de la Mixcast 4, y 4 estéreo, canal USB, smartphone, Bluetooth y patch. Arriba a la izquierda tienes los típicos botones de transporte. A su derecha el contador de tiempo general, la información de tiempo de la región seleccionada, y en la parte superior izquierda de la ventana tenemos 4 iconos. El primero indica el estatus de la Mixcast 4, conectada o no conectada. El segundo activa y desactiva la función de Time Stretch, en español compresión, expansión de tiempo, que por cierto veremos más adelante. El tercero, esta especie de varita mágica, es una función que reduce automáticamente el ruido de fondo de las grabaciones al tiempo que optimiza su volumen, aplicando el proceso que denominamos normalización. Y por último, el botón de acceso a la configuración de los patches de la Mixcast 4 que ya hemos visto hace unos minutos. En esta barra azul, una serie de herramientas de edición básicas como dividir, combinar, copiar, pegar, insertar, etc. Y después está, como decíamos, el panel de las pistas, que obedece al esquema clásico de cualquier DAW. En el eje vertical las pistas y en el horizontal el tiempo. Todas las pistas disponen de los mismos controles. El identificador de pista con un campo donde puedes renombrarla. Los típicos botones de solo y mute. El botón que permite armar la pista para grabación. Un deslizador de volumen y este botón con el que accedemos a la configuración de efectos de la pista. Ya que hablamos de efectos, Tascam Podcast Editor dispone de diversos plugins de efectos básicos, reverberación, chorus, flanger, etc. Y además permite usar cualquier plugin de efecto VST
que tengas instalado en tu ordenador. Eso sí, recuerda que los plugins, tanto los internos como los externos, solo pueden usarse sobre la pista ya grabada. Dicho de otro modo, no es posible monitorizar los efectos en tiempo real durante la grabación. Luego lo veremos con más detalle. Grabar tu podcast aquí es tan sencillo como pulsar el botón REC. A partir de ahí, el software grabará automáticamente en pistas separadas todo lo que hagas en todos los canales de la Miscast 4. Más fácil, imposible. Lo vemos en un momento. Bueno, pues yo creo que ya está bien de explicaciones. Ahora vamos a grabar un episodio de podcast muy cortito, de tan solo unos minutos, a modo de demostración del flujo de trabajo que ofrece la Mixcast 4 en combinación con el software Tascam Podcast Editor. Para este pequeño episodio demo vamos a hablar un poco de un DJ legendario y podcaster de gran éxito. Me refiero a David Gausa. Y no solo hablaremos un poco de él, de su trayectoria, de su música, sino que además hablaremos con él. Le llamaremos en directo para saber qué hace y qué proyectos tiene para el futuro. Vamos a ello, a ver qué tal sale todo esto, a ver. Hoy vamos a hablar brevemente con el DJ y productor musical David Gausa. David Gausa ha dedicado su vida al DJing, la producción musical, la radio y la docencia. Profesional en activo desde hace más de 30 años y precursor del sonido de club en nuestro país, abanderado del house, deep tech melodic and progressive house, deep tech y techno en las salas más prestigiosas de la península, también ha dado la vuelta al planeta con su sonido. Actualmente dirige y produce Sutil Sensations Radio, que es el programa de radio oficial de su propio sello discográfico Sutil Records, uno de los shows especializados más escuchados en España, que se emite en una de las emisoras de música de baile y electrónica más importantes de la península. Hablamos de Loca FM, que ya goza de la friolera cifra de 16 años en antena, siendo al mismo tiempo uno de los podcasts más descargados en iTunes, Apple Podcasts, sobrepasando los 3 millones de escuchas. Sumado a sus múltiples producciones en sellos internacionales de gran prestigio, hace que sea una figura respetada por su credibilidad, experiencia y sobre todo por la dedicación y el respeto hacia la expansión del sonido clubber con actitud a nivel internacional. Llamando a David Gausa, que estamos esperando que nos atienda. Vamos a ver si nos coge el teléfono. Ahí está, oímos. Hola. Hola David, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fina? Muy bien, la verdad, muy bien. Bueno, contento de escucharte. Y yo también, antes de nada, pues agradecerte que hagas este hueco para atendernos hoy. Y estamos encantados de hablar contigo. ¿Con quién mejor que con uno de nuestros artistas españoles y podcasters más reconocidos en la red? ¿Cómo se consigue esto, David? Bueno, Fina, vaya pregunta. A ver, mira, se consigue... Claro, es que yo estoy realizando la 16ª temporada. Son 16 años haciendo un podcast y claro, tantos años haciendo lo mismo todos los meses... Pues bueno, al final si eres constante y tenaz, pues consigues tener un grupo de personas pues que te siguen y les gusta lo que haces, ¿no? Yo creo que el secreto de tener éxito, que lo dices tú, no lo digo yo, es ser constante y tener las cosas claras y hacer un buen trabajo con lo que haces y tener claro que lo que estás haciendo es un producto único y que puede interesar a gente que busque este tipo de producto. Y está avalado por los 3 millones de escuchas, que son muchas escuchas, David. Bueno, como te digo, son muchos años, la verdad que estoy contento porque sí, son muchas escuchas, han habido capítulos de muchísima, pues sobre todo los best of o los capítulos de final de temporada, se escuchan muchísimo y la verdad que sí, estoy muy contento porque, bueno, siempre se posiciona en posiciones muy elevadas de los charts de escucha y sí, la verdad que estoy contento, Fina, o sea, pero te digo, aquí nadie regala nada, es simplemente trabajar, hacer las cosas
correctamente y buscarte un poco pues el público potencial que puedas tener. Está claro. ¿Y qué consigue un artista con un podcast de éxito como el tuyo? ¿Beneficios económicos, promoción? A ver, hay que dejar claro que un podcast por sí mismo, a no ser que únicamente lo tengas en una plataforma, en una sola plataforma que se pueda monetizar, como por ejemplo Mixcloud permite esto, o la plataforma iVoox en España también lo permite, porque tendrías que tener el podcast en una sola plataforma para tratar de monetizarlo. Por lo tanto, de forma general, un podcast por sí mismo no te da un beneficio directo. Lo que sí que te da son beneficios indirectos. Pues te da la promoción, la exposición en redes, que haya gente que te pueda contratar pues porque hay mucha gente que te escucha a través de tu podcast, puede ser que te venga una marca y te ofrezca cosas. Es decir, a través de un podcast puedes conseguir, evidentemente, beneficio, sí, pero no únicamente directamente a través de la monetización, porque ya te digo, el podcast en sí, monetizar un podcast es bastante complicado, a no ser que sea, pero yo, por ejemplo, tengo una opción que es dar la segunda hora de mi programa a través del mecenazgo. Entonces, digamos que hay una parte del podcast que se ofrece en abierto y otra parte del podcast que si lo quieres escuchar, pues tienes que dar una pequeña aportación cada mes. Entonces sí que puedes tener algún tipo de beneficio directo. Pero yo creo que los beneficios, a no ser que tengas muchos millones de seguidores, muchísimos en todo el mundo, el beneficio es más indirecto que directo de un podcast. Bueno, hay mucho que hablar sobre el mundo del podcasting, ¿verdad? Y aunque hoy en el marco de esta filmación pues no tenemos tiempo, ¿qué te parece si pronto volvemos a hablar? Pues encantado, Fina, ningún problema. Ya me he encantado que me hayas llamado hoy y encantado de hablar pues en futuras ocasiones cuando quieras. Genial, porque además sé de un proyecto relacionado con podcasting que verá la luz en unos meses, pero creo que aún no podemos hablar de ello, ¿no? Exacto, Fina, la verdad es que sí. Hay un proyecto del cual estoy muy ilusionado que tiene que ver pues bastante con el mundo del podcasting. Y como dices tú, pues ahora de momento es un poquito pronto para poder hablar, pero yo creo que ya en poco tiempo ya podré explicar un poquito de qué se trata esto. Y nada, pues también, pues ves, tratando de llenar huecos que faltan quizá en el mercado. Pues bueno, sí, la verdad es que ahora el podcast está muy de moda, ¿vale? Pero el podcast hace muchos años que se está haciendo. Claro. Ya te digo, yo hace 16 años y empecé ya que hacía años que se hacían podcast, ¿no? O sea, que quizá el boom ha sido ahora, pero el de podcast hace mucho tiempo que se está haciendo y yo creo que es un buen momento pues para profundizar en el tema. 16 años haciendo podcast y te tomamos a palabra. Volveremos a hablar pronto para que nos expliques muchas más cosas, David. Muchísimas gracias por haberme atendido, maestro. No, gracias a ti, Fina. Muchísimas gracias y nada, mucha suerte con todos tus proyectos, que sé también tienes muchísimos. Sí. Y por sobre todo potenciar todo lo que es la cultura del mundo del DJ, del mundo de la electrónica, con aparatos, con todo lo que tú haces, que es un trabajo pues que hay que tener en cuenta que también es un trabajo muy bueno para todo el mundo, ¿no? Porque das a conocer muchos productos, muchas cosas, y eso también va muy bien para la industria, así que también mucha suerte en todo lo tuyo, Fina. Muchísimas gracias, David. Venga, pues hablamos pronto. Un abrazo muy fuerte. Hablamos pronto, Fina. Un abrazo, cuídate mucho y hasta pronto. Chao. Igualmente, adiós, David. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Nos despedimos con David Gausa. Nos volvemos a ver en Sonic Awards Live Podcast. Pues ahí está, un microepisodio en riguroso directo, eso sí, con la ayuda de mi compañero Sergio en el control de realización. Pero si estás solo o sola también puedes hacerlo. Y si te sientes un poco superado por los nervios del directo, siempre te queda la opción de pregrabar los distintos bloques de tu podcast y a continuación pues editarlos y montarlos para producir tu episodio completo. Al fin y al cabo, eso es lo que hace casi todo el mundo, sobre todo si se trata de producciones complejas en las que
intervienen pues muchos elementos, diversos invitados, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver cómo ha quedado esa grabación y vamos a darle algunos toques de edición para que quede perfecto, bueno, o casi. Regresaremos al Tascam Podcast Editor para retocar niveles, añadir quizás algunos efectos, cortar tal vez algún fragmento, en fin, vamos a verlo. Pues aquí tenemos el episodio que acabamos de grabar. Como has podido ver, el Tascam Podcast Editor ha grabado distintas pistas, una para cada canal de la Mixcast 4. Empezando por arriba tenemos las 4 pistas de micro. La primera de todas, la pista Mic 1, es donde se ha grabado mi voz. Pulsando solo puedo aislar esta pista de las demás y escucharla en solitario. Hoy vamos a hablar brevemente con el DJ y productor musical David Gausa. En los canales de micro 2, 3 y 4 no teníamos nada conectado, es decir, que podemos borrarlas. De paso, minimizamos las pistas vacías para que no ocupen tanto espacio en la pantalla. A continuación tenemos el canal USB. Ahora estamos al principio de la grabación y la música del canal USB entraba un poquito más tarde. Moviendo la barra de desplazamiento puedo ir al punto donde entraba y escucharla. Si quieres oírla aislada, pulsas el botón solo. Siguiente, el canal Smartphone. Aquí es donde se ha grabado la voz de David Gausa que hemos grabado mediante conexión telefónica. Ahí está. ¿Qué tal, Fina? Muy bien, la verdad, muy bien. Contento de escucharte. El siguiente canal es el de audio Bluetooth. Aquí es donde hemos grabado la música ambiental procedente de un smartphone conectado a través de Bluetooth. ¿Lo escuchamos? Y por último el canal de los pads, que es donde hemos grabado la sintonía de entrada y los aplausos que hemos pinchado al final. Ok, pues ahora os voy a mostrar cómo se realizan en el Tascam Podcast Editor algunas de las operaciones de edición más habituales. Por ejemplo, vamos a limpiar un poco la grabación eliminando los pasajes del canal Mic 1, donde está mi voz, en los que no estoy hablando. Así eliminamos ruidos innecesarios. Vamos a cortar como ejemplo el fragmento del principio de todo hasta el punto donde empiezo a hablar. Para ello colocamos el cursor en el punto deseado, seleccionamos el clip y pulsamos el botón Split para cortarlo. A continuación pulsamos Delete y ya hemos eliminado ese fragmento de la pista. Ahora vamos a insertar un efecto en la pista Mic 1. Vamos a poner algo de ecualización. Para ello pulso el botón Track Effect de la pista Mic 1 y se abre este menú. Como ves, puedo insertar hasta 6 efectos en serie, pero nos conformaremos de momento con un ecualizador. Como ya he comentado antes, el Tascam Podcast Editor dispone de una serie de plugins propios. Me refiero a los que están en la carpeta Built-in Plugins. Aquí tienes un poco de todo, puerta de ruido, EQ, reverb, delay, chorus, compresor, etc. Y además de los plugins, digamos, internos, puedes usar también plugins externos en formato VST. Para insertar el ecualizador lo seleccionamos y a continuación pulsamos el botón más, aquí en la primera ranura de efectos. Ahí está. Ahora haciendo clic sobre el ecualizador accedemos a los parámetros y en la producción musical, la radio y la docencia.
Profesional en activo desde hace más de 30 años y precursor del sonido de club en nuestro país, abanderado del house, deep tech melodic and progressive house, deep tech y techno en las salas más prestigiosas de la península, también ha dado la vuelta al planeta con su sonido. Actualmente dirige y produce Sutil Sensations Radio, que es el programa de radio oficial de su propio sello discográfico Sutil Records. Uno de los shows... ¿Qué os parece? ¿Listo? Bueno, por supuesto, también puedo desplazar clips en el tiempo. Por ejemplo, puedo separar este primer fragmento de la locución y adelantarlo un poquito para que esta pausa que ves aquí sea un poco más larga. Colocamos el cursor en el punto de corte, seleccionamos la pista y pulsamos Split. Ahora ya solo me queda desplazar el clip hacia la izquierda y ya está. A ver cómo ha quedado. El DJ y productor musical David Gausa. David Gausa ha dedicado su vida al DJ en la producción musical. Si te parece bien, ahora puedes fusionar los dos fragmentos en uno solo. Para ello basta seleccionarlos y pulsar el botón Combine. Y si no te satisface el resultado, pulsas el botón Undo tantas veces como sea necesario para regresar al estado inicial. Vamos a ver. Creo que ya está como estaba. También puedes copiar y pegar clips de audio. Por ejemplo, imaginemos que quieres poner una copia del indicativo del principio al final de la grabación. Cortas el clip del indicativo y con el clip seleccionado pulsas copiar. A continuación, te desplazas al final de la grabación, colocas el cursor en el punto donde deseas pegar el indicativo y pulsas pegar. Ahí está, ahí tenemos una copia del indicativo. El Tascam Podcast Editor ofrece muchas más opciones de edición que no podré mostrarte en este vídeo, porque de hacerlo duraría eternamente, pero mencionaré simplemente que el programa te permite insertar o eliminar regiones previamente definidas, optimizar pistas de audio aplicando reducción de ruido y normalización, o aplicar compresión, expansión de tiempo para que una determinada pista o todas duren más o menos tiempo. Vamos, algo parecido a esa opción que tienes en WhatsApp para acelerar los audios, pero en versión avanzada. El Tascam Podcast Editor ofrece también la opción de incorporar pistas adicionales, configurables como mono o estéreo. Se trata de una opción muy práctica, no solo para añadir alguna cosa que no hayas podido grabar en la Mixcast 4, sino para realizar ediciones avanzadas. Por ejemplo, podrías cortar una determinada pista en fragmentos, copiar algunos en una de estas pistas adicionales y aplicarles un conjunto de efectos distintos del de la pista principal. Como has podido ver, el Tascam Podcast Editor es un software muy sencillo, pero también muy eficaz. Solo tiene las herramientas esenciales de grabación y edición para que producir un podcast sea lo más sencillo e intuitivo posible. Pero, por supuesto, si necesitas editar tus archivos a fondo, más allá de las posibilidades que ofrece este programa, siempre tienes la posibilidad de exportarlos a tu software de edición de audio favorito y terminar así de refinar tu trabajo. Luego veremos cómo hacerlo también. Bueno, pues ahora que ya hemos editado nuestro podcast, ya estamos listos para exportarlo y subirlo a la plataforma donde queramos publicarlo. Para ello, el Tascam Podcast Editor cuenta con una serie de herramientas que facilitan mucho esta tarea. Vamos a verlas. Vamos al menú principal del Tascam Podcast Editor y seleccionamos la opción Export. Como ves, aquí dispones de 3 opciones. La primera es Stereo Mix. Esta es la opción que usaremos para preparar el episodio y subirlo a nuestra plataforma de podcasting preferida. Aquí puedes elegir el formato de ese archivo estéreo, WAV, MP3 o MP4 y configurar los parámetros relevantes en cada caso, frecuencia de muestreo, resolución, tasa de bits, etc.
Y si seleccionas MP4, también puedes elegir la imagen que quieres que aparezca en el vídeo. Las tres opciones, tanto Wave como MP3 como MP4, disponen de una opción de masterización llamada Loudness Normalization, que podríamos traducir como normalización de sonoridad. Este parámetro, que se mide en loops, unidades de sonoridad en relación a la escala completa, te permite maximizar el nivel general de tu podcast en función de las recomendaciones de cada plataforma. En la descripción de este vídeo te dejo un enlace donde encontrarás toda la información acerca del llamado loudness, además de una tabla con los valores en loops recomendados para cada plataforma. Y ya está, pulsando el botón Ejecutar, el Tascam Podcast Editor creará automáticamente un archivo de audio preparado para la plataforma de tu elección. A partir de ahí, ya solo faltará subirlo. Para ello, bastará con que introduzcas la URL de acceso a tu plataforma en este campo y pulses el botón Acceder. La segunda opción del menú Export es Polyfile. Usando esta función podemos exportar el trabajo que hemos realizado en el Tascam Podcast Editor a la Miscast 4 en un formato reproducible directamente en la Miscast 4. Esta función resulta práctica si quieres llevarte el podcast ya editado en la Miscast 4 sin necesidad de llevar también tu ordenador. Y la tercera y última opción es Wave Files. Usando este modo de exportación, el Tascam Podcast Editor creará un archivo Wave independiente para cada una de las pistas con la frecuencia de muestreo y la resolución que hayas seleccionado previamente. Esta es sin duda la opción que debes usar si deseas exportar tu trabajo a una DAW más completa para seguir editándolo, o si deseas compartir tu proyecto multipista con alguien que no usa Tascam Podcast Editor. Bueno, pues hasta aquí este segundo vídeo de la microserie que hemos dedicado al podcasting con equipos Tascam. Como decíamos en el primer vídeo de la serie, con la Miscast 4 Tascam ha entrado en la élite de los equipos de podcasting. Sus prestaciones, ya lo has visto, su versatilidad y su calidad de audio la colocan sin duda en la división de oro del podcasting, donde compite codo a codo con productos como la ya famosa Rodecaster Pro, un equipo también magnífico sobre el cual hicimos una review hace algún tiempo. Sea como sea, espero haber aclarado todas las dudas que pudieras tener, tanto sobre la Miscast 4 como en general sobre el proceso de grabación, edición y masterización de podcast. Me voy, nos vemos en el próximo vídeo aquí en Sonic Awards Live y os deseo happy podcasting. Adiós.